Bienvenidos nuevamente al aula virtual de Matemática 1. En esta ocasión vamos a ver una serie de 3 videos en los cuales vamos a resolver ejercicios utilizando trigonometría, basándonos principalmente en el uso de las razones trigonométricas, el uso del teorema del seno y el uso del teorema del coseno para encontrar ya sea un lado faltante de un triángulo, ya sea rectángulo u oblicuo ángulo, o un ángulo faltante. En este primer video nos vamos a enfrascar únicamente en el uso de las razones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Por lo tanto, nos vamos a referir a los triángulos rectángulos principalmente. Sin más dilación, vamos a comenzar. El ejercicio número 1 me dice: Armando Esteban Quito hizo una acrobacia con su bicicleta. Como se muestra en la figura, la medida del ángulo θ que se forma al realizar la acrobacia es... Y tenemos las opciones de respuesta. Aclarando de antemano que si alguna de las opciones de respuesta no coincide con la respuesta que vamos a obtener, eso generalmente se da porque a la hora de hacer la presentación pues hay un error de digitación y posiblemente alguna respuesta no coincida. Lo que va a importar es la resolución del ejercicio y que se compruebe que está correcto. Por lo tanto, aquí tenemos la figura. Se trata de una acrobacia en bicicleta. Se forma evidentemente un triángulo rectángulo cuya base son 120 centímetros y en este caso la altura está compuesta por dos unidades. Los primeros 50 centímetros hasta la mesa o la barra que está acá y los otros 15 centímetros hasta el eje de la bicicleta. Formado un triángulo rectángulo, este va a ser el ángulo θ que vamos a encontrar y va a ser nuestro ángulo de referencia. Recuerde que para utilizar las razones trigonométricas tenemos que ubicarnos en algún ángulo de referencia y a partir de él colocarle los nombres al triángulo. Nosotros perfectamente pudiéramos encontrar este ángulo de acá, que por cierto no es el que me está pidiendo. Pero si nosotros encontráramos este ángulo de acá y lo utilizáramos como ángulo de referencia, lo que pasaría es que al tener este ángulo más este otro que vale 90 grados porque es rectángulo, entonces perfectamente pudiéramos saber el tercero utilizando el teorema fundamental de la trigonometría. Simplemente a 180 se le resta este ángulo agudo o con este ángulo recto. O perfectamente pudiéramos utilizar también razones trigonométricas para encontrarlo directamente. Por lo tanto, en este caso nos vamos a enfrascar en este ángulo de referencia directo. Por lo tanto, le vamos a colocar los nombres a partir de ese ángulo de referencia. Recordemos que el lado que se encuentra enfrente al ángulo de referencia de este 90 grados, siempre el lado que se encuentra enfrente al ángulo de 90 se llama hipotenusa. El lado que se encuentra enfrente al ojo, por así decirlo, que es el ángulo que estamos pidiendo encontrar, siempre se va a llamar cateto opuesto. Y al lado que toca o está a la par del ángulo de referencia se le llama cateto adyacente. Lo principal es colocar los 3 nombres al triángulo para que podamos relacionar la razón trigonométrica que deseamos. En este caso, como me están pidiendo encontrar el ángulo θ, para encontrar un ángulo, recuerde que el caso número 2 de razones trigonométricas me dicen que hay que relacionar 2 de los lados conocidos. En este caso, los 2 lados conocidos son el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, nuestro mnemotécnico SOHCAHTOA nos va a ayudar a definir qué razón trigonométrica relaciona precisamente estos 2 lados. En este caso, SOHCAHTOA, podemos darnos cuenta que es la tangente la que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, vamos a utilizar la razón trigonométrica tangente. Vamos a nuestra pizarra, relacionamos tangente de θ es igual a cateto opuesto entre el cateto adyacente. Luego simplemente sustituimos los datos. Tangente de θ va a ser igual. Opuesto es la suma de
estos dos lados de acá, es decir, de 15 más 50, porque todo esto forma el cateto opuesto. Entonces, 15 más 50, esto es 65. Entonces, el cateto opuesto vale 65 centímetros. Vamos a obviar las unidades de medida porque al final ya sabemos que es un ángulo el que vamos a encontrar y va a estar medido en grados. Luego, el cateto adyacente está acá, mide 120 centímetros. Pero como a mí lo que me están pidiendo no es la tangente de teta, sino que es el ángulo teta, la tangente tendríamos que despejarla. Y si usted recuerda, para despejar una razón trigonométrica, esto no se encuentra multiplicando, por lo tanto no va a pasar a dividir, sino que simplemente pasa a arco tangente, es decir, la inversa de la razón trigonométrica tangente. No es cotangente, aclaro, hay que aclarar esa situación, sino que es el arco tangente. Y para eso simplemente nosotros le colocamos tangente elevado a la menos 1. Entonces, de esta manera es como se despejan las razones trigonométricas. Aquí nada de decir está multiplicando pasa a dividir, que es un error bien común en estudiantes que empiezan en trigonometría. Simplemente la tangente pasaría al otro miembro a arco tangente. Entonces acá sería el arco tangente de 65 sobre 120. Ya una vez despejado el ángulo teta, lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestra calculadora. Tomamos nuestra calculadora, verificamos que se encuentre en degree, para esto nos vamos a modo, o shift modo, perdón, dependiendo de la calculadora, y notamos que el 3 es el sistema degree, tiene que aparecer una D arriba, en la calculadora física tiene que aparecer una D arriba, entonces el 3 es degree, nunca tiene que estar ni en radianes, no tiene que aparecer una R, ni tampoco tiene que estar en una G, que la mayoría piensa que esto es grado, pero no, degree es grado en inglés, por lo tanto ocupamos el modo 3, que sería degree, y esto ya tenemos la certeza que va a estar en el sistema sexagesimal, es decir, sistema de grados, minutos y segundos. Entonces, aquí ponemos shift tangente, y ahí sale el arco tangente, y dividimos 65 entre 120. Esto nos da de respuesta 28.44 grados. Y esta sería la respuesta correcta. 28.44 es el literal A. Bien, por ser el único o primer ejercicio, vamos a hacerlo de varias maneras posibles. Aquí tenemos la respuesta, 28.44 grados. Bien, vamos a explicar todas las maneras posibles que se puede hacer, aunque quizás todo saldría demasiado largo, algunas maneras posibles de que se puede encontrar este ángulo, utilizando las ideas siempre de razones trigonométricas. Bien, imaginémonos que no utilizamos este ángulo de referencia, sino que utilizamos otro. Vamos a dibujar por aquí el triángulo, más o menos así. Ahora, supongamos que el ángulo que estamos encontrando no sea este, sino que sea este. Vamos a llamar ángulo beta. Por aquí está. Ahí estaría. Imaginémonos el ángulo beta. Si este es el ángulo de referencia, ya sabemos que siempre el que está enfrente al ángulo de 90 se llama hipotenusa. El que está enfrente al ángulo de referencia, que ahora es beta, se va a llamar cateto opuesto. Por eso es que cambian de nombre, ¿verdad? Y el que está a la par del ángulo de referencia se llama cateto adyacente. Si utilizamos el SOHCAHTOA, opuesto y adyacente, que son los dos conocidos, son el 65 y el 120, sigue siendo la tangente. Pero ahora vamos a utilizar tangente del ángulo beta. Esto es igual a opuesto sobre adyacente. Sustituyendo la tangente de beta, va a ser igual. En este caso, el cateto opuesto ahora es el que está en la base, es decir, los 120 centímetros.
Y el cateto adyacente va a ser la altura, es decir, 50 más 15, 65. Nuevamente, despejamos la razón trigonométrica porque yo lo que quiero es beta, no tangente de beta. Y para ello simplemente este tangente pasa al otro miembro como arco tangente, que es el despeje de las razones trigonométricas. Sería entonces el arco tangente de 120 sobre 65. Tomamos nuestra calculadora, arco tangente de 120 sobre 65, y esto nos da de respuesta 61.56 aproximadamente. 61.56 grados. Bien, pero esto es lo que acabamos de encontrar, es sencillamente el ángulo beta, que no es el que me están pidiendo, porque a mí me están pidiendo el ángulo teta. Entonces, en este caso, utilizamos el teorema fundamental de la trigonometría y a 180, que miden internamente los ángulos de cualquier triángulo, a 180 le restamos los dos que conocemos. El ángulo de 90, el ángulo recto, menos el 61.56. Hacemos igual, y la respuesta en este caso es 28.44, que fue la respuesta que habíamos obtenido inicialmente al hacerlo de manera directa. Entonces podemos ver que hay una segunda manera de hacerlo. Evidentemente esta manera es más larga porque implica encontrar el otro ángulo y después a 180 restarle cualquiera de los dos. Bien, esta sería otra manera, y si usted nota, esta manera ocupa la razón tangente, ambas, pero existe incluso otra manera de encontrarlo. ¿De qué forma? Bien, si usted se fija en este triángulo rectángulo, nosotros conocemos dos de los lados del triángulo. Por lo tanto, el tercer lado perfectamente lo podemos encontrar utilizando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Entonces, este cuadrado pasa a raíz y la fórmula tendríamos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, como ya se estudió en otros videos anteriores. Sustituyendo, no importa quién le llame a ni quién le llame b, eso es totalmente indiferente. Si le llamamos a al cateto base, entonces esto es 120. Si le llamamos b al cateto altura, esto es 65. Entonces, la hipotenusa, usamos nuestra calculadora y tendríamos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 120 al cuadrado más 65 elevado al cuadrado. Estamos igual, y esto es 136.47 136.47 centímetros porque es un lado. Utilizando esto, como ya tendríamos los tres lados del triángulo, ya tendríamos, si nos tomamos el cateto, el ángulo de referencia si lo tomamos como que si fuera nuestro ángulo de referencia, como tiene que ser, porque ese es el que me están pidiendo encontrar. Si nos enfrascamos en este ángulo de referencia, entonces tendríamos que este es el opuesto y este es el adyacente. Y tendríamos que el cateto opuesto vale 65, el cateto adyacente vale 120 y la hipotenusa, en este caso, valdría los 136.47. Quiere decir que conocemos los tres lados del triángulo, por lo tanto, cualquier razón trigonométrica que nosotros ocupemos me va a permitir encontrar el ángulo de referencia. Imaginémonos seno de teta. Seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. El opuesto vale 65 y la hipotenusa 136.47. Despejamos el ángulo, para esto el seno que se encuentra como razón trigonométrica pasaría el otro miembro a arcoseno, es decir, la inversa del seno.
Colocamos esto en nuestra calculadora y diríamos acá shift seno, para que salga seno a la menos 1, 65 entre 136.47. Esto nos da 28.44, la misma respuesta. Ahora, no queremos utilizar la razón seno. Ocupamos, por ejemplo, la razón coseno. Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es 120 centímetros y la hipotenusa es 136.47. Despejamos nuevamente la razón trigonométrica. El coseno pasaría al otro miembro como arco coseno. Es decir, coseno a la menos 1. Sacamos la calculadora, colocamos shift coseno y luego la fracción 120 entre 136.47. Le damos igual y vuelve a dar de respuesta 28.44. Bien, y estas serían todas las maneras de cómo resolver este ejercicio. No hay excusa para no poderlo hacer. Es decir, utilizar razones trigonométricas, la conveniencia es que se pueden hacer de varias maneras posibles. Obviamente está la directa, directamente usar la tangente opuesto sobre adyacente, despejar la tangente a la menos 1 y después usar la calculadora. Pero si nosotros encontramos el tercer lado del triángulo, al tener los tres lados del triángulo, podemos utilizar cualquiera de las tres razones trigonométricas para poder encontrar nuestra respuesta. Así que en este caso, la respuesta sería 28.44. Bien, ya con los ejercicios posteriores ya no lo vamos a hacer de todas las maneras posibles, ¿va? Ya eso queda como práctica para aprender un poquito más. Obviamente lo vamos a hacer ya de la manera o más corta o más práctica. En este caso me dice, en una escuela se construirá una rampa con el fin de facilitar la movilidad a personas con discapacidad motora. Para que cumpla con las medidas de seguridad debe tener un ángulo como el mostrado en la figura. ¿Qué expresión permite encontrar la altura que debe tener la rampa? Bien, tenemos el ejercicio. Vemos que la rampa, el ángulo de referencia tiene 6 grados. El ángulo recto estaría acá. Y me piden qué expresión, es decir, no, ni siquiera me piden encontrarlo, sino que la expresión que permite encontrar la altura de la rampa. Entonces, para encontrar la altura de la rampa, basado en el ángulo de referencia de 6 grados, nosotros sabemos que siempre el que está enfrente al ángulo de 90 se llama hipotenusa. El que está enfrente al ojo, o sea, al ángulo de referencia, se llama cateto opuesto. Y el lado que toca el ángulo de referencia se llama cateto adyacente. Entonces, si nosotros conocemos el adyacente, conocemos un ángulo, con un ángulo y un lado podemos encontrar perfectamente el otro. En este caso, me están pidiendo encontrar el cateto opuesto. Si me piden encontrar el opuesto y conozco el adyacente, estas son los dos lados que tenemos que ocupar para encontrarlo. Entonces, según el SOHCAHTOA, opuesto y adyacente nuevamente es la tangente. Entonces colocamos tangente del ángulo θ. En este caso, el ángulo θ realmente es 6 grados, porque ahora sí se conoce. El cateto opuesto es el desconocido, es nuestra variable, por lo tanto le ponemos X. Y el cateto adyacente son 160 metros. De esa manera. Quiere decir que la expresión que me permite encontrar la altura que debe tener la rampa es tangente de 6 grados igual a X sobre 160. Lo que nosotros queremos es encontrar el valor de X, por lo tanto despejamos. Vamos a decir, el 160 que se encuentra dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. ¿A multiplicar a quién? A la tangente de 6 grados. Y esto sería la altura de la rampa. Entonces 160 por la tangente de 6
La respuesta sería el literal D. X es igual a 160 por la tangente de 6 grados. Sería la respuesta correcta porque no importa en qué miembro se encuentre la X. Ahora, si quisiéramos saber numéricamente la respuesta, pues evidentemente solo multiplicamos 160 por la tangente de 6 grados. Significa que la rampa tiene que tener una altura aproximada de 16.82 metros. Esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. Recuerden, se puede encontrar de muchas maneras posibles más, pero vamos a utilizar la más directa. Ya no lo vamos a hacer tantas veces, ya se explicó en el primer ejercicio. Nuevamente recuerde que la calculadora tiene que estar en modo degree. Nunca vaya a olvidar eso. Nuestra calculadora siempre tenemos que buscar el modo degree. Tiene que tener una D arriba para que podamos utilizar el sistema sexagesimal de grados. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 3 me dice, una empresa dispone de una guía de luces de 20 metros para decorar un árbol navideño gigante, como el que se muestra en la figura. ¿Alcanzará la guía de luces para decorar el árbol? Literal A, sí, porque el perímetro es 18,79, sí, porque el perímetro es 19,78, no, porque el perímetro es 20,78 y no, porque el perímetro es 21 metros. Bien, tenemos el triángulo acá. Y en este caso hay que tener un gran cuidado porque se trata de un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales. Y recuerde que en un triángulo isósceles, vamos a hacer por aquí quizás, vamos a hacer de esta manera, vamos a darle 3 aquí y 3 acá, de esta manera. En un triángulo isósceles, nosotros sabemos, en este caso, que su ángulo es de 40 grados, de arriba, sabemos que este es de 70, pero como es un triángulo isósceles, a lados iguales se le oponen ángulos iguales, o sea que este 7 es 70, por lo tanto este 7 también va a ser 70 el ángulo de acá, de esta manera. Y el triángulo isósceles es el único, junto con el equilátero en este caso, es el único que nosotros podemos partir exactamente a la mitad. Y si nosotros lo partimos a la mitad, lo que se me formaría es precisamente un triángulo rectángulo, pero en el cual este ángulo ya no sería 40 porque se partió a la mitad, por lo tanto sería 20 grados. Esto es posible hacerlo porque se trata de un triángulo isósceles. Entonces, al bajar la altura, el triángulo queda partido exactamente por mitad. Entonces, este quedaría de 20, esto quedaría de 70, el lado quedaría, en este caso, el lado quedaría de 7 metros, me parece que son metros, sí. Y podríamos utilizar esta mitad del triángulo para resolverlo. Se utiliza, o cualquier mitad, ¿verdad? Si utilizamos esta o la otra mitad. Entonces, con estos datos, si usted se fija, ya tenemos el 70, ya tenemos el 20, tenemos el ángulo recto 90, tenemos el 70 de acá y perfectamente podemos encontrar este lado de acá. No olvidemos lo que nos pide el ejercicio. Lo que nos pide el ejercicio es que disponen de 20 metros para decorar el árbol. Por lo tanto, el perímetro tiene que ser menor a 20 metros. Y para encontrar el perímetro, yo ahorita tengo que 7 más 7 es 14. Por lo tanto, lo que tendría que encontrar es este lado de acá. Si este lado de acá es menor o igual a 6, entonces sí alcanza. Cuando yo lo parto a la mitad, este lado que va a quedar acá es la mitad. Por lo tanto, lo tendría que duplicar para saber cuánto vale todo. Habiendo dicho eso, pues ya podemos sencillamente resolver. Partimos a la mitad del triángulo porque es isósceles, nada más con ese. Este valdría 70, esto valdría 20. Y en este triángulo podemos utilizar perfectamente cualquier ángulo de referencia. Yo puedo utilizar el 20 como ángulo de referencia o el 70 como ángulo de referencia. Vamos a utilizar el más cómodo, a mi punto de vista, el más cómodo es este. El lado que está enfrente al ángulo de 90 se llama hipotenusa.
El que está enfrente al ojo se llama opuesto y el que está a la par se llama adyacente. Entonces en este caso, según el SOHCAHTOA, nosotros conocemos la hipotenusa y necesitamos encontrar el adyacente. Hipotenusa, adyacente. Hipotenusa, adyacente. SOHCAHTOA, opuesto, hipotenusa. No. Coseno, adyacente, hipotenusa. Hipotenusa, adyacente. Entonces es el coseno. Planteamos nuestra razón trigonométrica. Vamos a decir coseno del ángulo θ es igual a adyacente sobre hipotenusa. Sustituimos los datos conocidos. Conocemos el ángulo, ¿vale? 70. ¿Conocemos el adyacente? No, pero el adyacente es solo este pedazo. Así que lo vamos a dejar como incógnita adyacente, así lo vamos a dejar. Y conocemos la hipotenusa, que es 7 metros. Bien, despejamos la incógnita, que es el adyacente. Por lo tanto, el 7 que se encuentra dividiendo cambia de operación y pasaría a multiplicar, en este caso, al coseno de 70 grados. Entonces, este sería el valor del adyacente. Utilizamos nuestra calculadora y multiplicamos 7 por el coseno de 70 grados y esto me daría 2.39 metros. Bien, pero recuerde que ese 2.39 solo representa la mitad. Quiere decir que todo, como esto es la mitad, todo valdría 2.39 más 2.39. 2.39 por 2, esto nos daría 4.78. Bien, si ya tenía yo los 7 metros y los otros 7 metros, los sumamos, más los 7, quiere decir que el árbol para decorarlo necesito por lo menos, en este caso, 4.78, nuestra calculadora, más 7, más 7. 18.78. Quiere decir que el árbol, para decorarlo, necesitamos 18.78 metros de luces. ¿Qué significa eso? Que si la empresa dispone de 20 metros de luces, evidentemente alcanza para rodear todo el triángulo. 18.78, aquí está 79 por aproximaciones, ¿verdad? La respuesta sería literal A. Ojo, igual que el ejercicio anterior, no es la única manera de encontrarlo, porque en este caso yo me basé en el ángulo de referencia de 70, pero si yo me baso en el ángulo de referencia del 20, en este caso 20 sería opuesto sobre hipotenusa, porque el 20 ahora es este, ¿ve? Y el que quiero encontrar es 7, no 70. El que quiero encontrar es el adyacente. Entonces, si yo ocupo el 20 sería opuesto sobre hipotenusa. Y eso, según el SOHCAHTOA, es la razón seno. Sustituyendo seno del ángulo, pero si yo estoy usando el 20 como ángulo de referencia, entonces va a ser el seno de 20. Opuesto es mi incógnita. Dejémoslo como opuesto. Hipotenusa es 7. Despejando la incógnita, el 7 que se encuentran dividiendo cambia de operación y pasaría a multiplicar al seno de 20 grados. Y esto sería igual al cateto opuesto. Usando nuestra calculadora, 7 por el seno de 20 grados, esto nos da igual a 2.39. Pero eso es la mitad. Necesitamos agregarle la otra mitad, más 2.39 más los 7 metros de un lado más los 7 metros del otro. Entonces si sumamos 2.39 más 2.39 más 7 nos da de respuesta 18.78, misma respuesta que ya habíamos obtenido. Significa que se puede hacer con cualquier ángulo de referencia. Dado que se conocen los dos, perfectamente podemos usar cualquier
ángulo de referencia. Si usamos esto, la razón es hipotenusa sobre adyacente, que sería el coseno, y si usamos el 20 sería opuesto sobre hipotenusa, que sería el seno. Hay que tomar eso en cuenta porque a la hora de resolver ejercicios, básicamente lo podemos hacer como nosotros deseemos, como sintamos más cómodo. Número 4. Un alpinista observa una montaña que quiere escalar. Él escribe en una imagen los datos que conoce y con una letra H el valor desconocido, lo normal, ¿no? Yo voy a una montaña y me pongo a sacar triángulos, sí, muy normal eso. Si él aplica lo aprendido en matemáticas, ajá, sí, lo normal. Si él aplica lo aprendido en matemáticas, ¿qué valor obtuvo para H? Pues sí, yo voy al volcán de Izalco y me pongo a estar midiendo ahí, ¿verdad? Sí, normalísimo es el alpinista. Bien, los datos están acá. Lo importante es que a mí me piden la altura de la montaña. Bien, le pudiera preguntar a alguien que conozca la altura, pero bueno, vamos a encontrar la altura de la montaña, los datos conocidos. Se forma un triángulo rectángulo según lo que el alpinista planteó. Un ángulo de elevación de 55 grados con respecto al suelo. Este va a ser el ángulo que tomemos de referencia porque sería un poco absurdo ocupar el otro. Tendríamos que a 180 restarle 90 y 55, encontrar este ángulo y a partir de este ángulo encontrar lo demás. Mejor usamos el que directamente ya me da el ejercicio, 55 grados. Con un lado y un ángulo que se conozca ya podemos encontrar perfectamente el otro lado. En este caso conocemos la hipotenusa, que es el que está enfrente del ángulo de 90, vale 151 metros. Conocemos, o más bien nos piden conocer el lado que está enfrente a nuestro ángulo de referencia, que sería la altura. La altura corresponde al cateto opuesto y el cateto adyacente no se ocupa para nada en este ejercicio. Por lo tanto, según el SOHCAHTOA, nosotros tenemos que relacionar el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, opuesto, hipotenusa es el seno. SOHCAHTOA, seno opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, ocupamos la razón seno y vamos a decir acá que seno del ángulo de referencia es igual a opuesto sobre hipotenusa. Sustituimos. El ángulo de referencia vale 55 grados. El cateto opuesto representa la altura que nosotros queremos encontrar. Le vamos a poner H porque esa es la incógnita que se ha usado en el ejercicio. Y la hipotenusa es directamente 151 metros. Por lo tanto, para despejar la H, el 151 que se encuentra dividiendo pasa a multiplicar al seno de 55 grados. Luego, cuando ya lo tenemos despejado, sencillamente ocupamos nuestra calculadora. Nos cercioramos que esté en el sistema degree, multiplicamos 151 por el seno de 55 grados. Esto nos da 123.69, que sería el literal B, 123.69 metros. Nuevamente podemos ocupar, si a 180 le restamos 90 y le restamos 55, 180 menos 90 menos 55 nos daría, me faltó el 0, nos daría 35 grados. Podemos ocupar este ángulo de referencia, pero para este ángulo de referencia este ya se llamaría adyacente y la hipotenusa sigue siendo hipotenusa. Entonces, adyacente sobre hipotenusa AH es el coseno AH. Entonces el coseno del ángulo, que es 35, que es el de arriba, este de aquí, el cateto adyacente va a ser la H y la hipotenusa es 151 metros. Se encuentra dividiendo, pasa a multiplicar, ocupamos nuestra calculadora, multiplicamos 151 por el coseno de 35 y esto nos vuelve a dar exactamente la misma respuesta. Se puede hacer de cualquier manera. Obviamente
Ya en un ejercicio, en una evaluación, no vamos a estar perdiendo tiempo. Usemos el que ya nos da. En este caso, el ángulo que ya me da es de 55. Y basta con saber un ángulo y un lado para poder resolver cualquier triángulo rectángulo. Ejercicio 5. El siguiente triángulo muestra la razón. Seno, coseno, tangente o cotangente. Tenemos el triángulo, tenemos el ángulo de referencia de 90, el ángulo de referencia, θ. Tenemos el lado, vale 3, y este otro lado que vale 5. Entonces, ¿qué razón se forma a partir de estos datos? Si obviamente nos vamos a enfrascar en el ángulo de referencia que es θ, entonces le colocamos los nombres al triángulo. El lado que está enfrente al ángulo 90 es la hipotenusa, el que está enfrente al ángulo de referencia opuesto y el que toca el ángulo de referencia adyacente. Siempre el que está enfrente al ojo va a ser el opuesto. Entonces, si usted nota, y nos basamos en el SOHCAHTOA, los dos lados relacionados en este ángulo de referencia son la hipotenusa y el adyacente, es decir, HA. Nos vamos a SOHCAHTOA y el único que tiene HA es el coseno. Por lo tanto, la razón que se está mostrando es el coseno, que también puede ser la secante, porque la secante es hipotenusa sobre adyacente. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. Quiere decir que este tiene dos respuestas. Obviamente la secante no está aquí porque no pueden haber dos respuestas correctas, pero puede ser la secante también. Tanto el coseno adyacente sobre hipotenusa como la secante hipotenusa sobre adyacente. Quiere decir que en este caso la respuesta es el literal B. Un ejercicio de concepto. Ejercicio 6. El valor del ángulo θ para el triángulo mostrado es... Tenemos las opciones de respuesta. Y tenemos el triángulo. El triángulo que me dan es este de acá. Me piden el valor del ángulo θ, que es este de aquí abajo, según los datos. Conocemos la hipotenusa, porque es el que está enfrente del ángulo recto, vale 100 centímetros. Y conocemos el adyacente porque está a la par del ángulo. Lo primero que vamos a hacer, esto básico, es colocarle siempre los lados al triángulo según nuestro ángulo de referencia. Esto es importantísimo para la gente que está iniciando en razones trigonométricas. Siempre hay que ponerle los lados del triángulo para que lo podamos sustituir en las fórmulas de las razones. Entonces la hipotenusa siempre es el que está enfrente al de 90. El lado que observa el ojo se llama opuesto y el lado que toca al ojo se llama adyacente. Entonces, para encontrar el ángulo de referencia, relacionamos los dos conocidos. En este caso, los dos conocidos son la hipotenusa y el adyacente. AH. Vamos al SOHCAHTOA y el AH es el coseno. Por lo tanto, ocupamos la razón coseno. Coseno del ángulo θ va a ser igual. θ no lo conocemos porque es nuestra pregunta. Por lo tanto, sustituimos el adyacente, que vale 77 centímetros, y la hipotenusa, que vale 100 centímetros. En este caso, despejamos el ángulo θ porque yo no quiero coseno, quiero θ. Por lo tanto, el coseno pasa al otro miembro como coseno a la menos 1, arco coseno, de 77 sobre 100. Ocupamos nuestra calculadora, colocamos acá Shift coseno y dividimos 77 entre 100. Damos igual y esto es 39.65 aproximadamente, porque el 6 logra redondear al 4. Mayor o igual a 5, entonces es 65. Sería literal B la respuesta. Obviamente, como ya se explicó en el primer ejemplo, se puede hacer de más de una manera posible, pero ya no lo vamos a hacer por motivos de tiempo, saldría muy largo el ejercicio. Ahí perfectamente con
Pitágoras podemos encontrar el tercer lado, luego de encontrar el tercer lado podemos ocupar cualquier razón trigonométrica, ya sea seno, coseno o tangente. Ejercicio 7. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permitiría encontrar la altura del cocotero? Y tenemos esta de acá. Datos, tenemos la base que vale 5, me piden la altura del cocotero y como ángulo tenemos 54 grados. Un triángulo rectángulo, conocemos el 54 grados, este va a ser nuestro ángulo de referencia, sería ingenuo usar este ángulo de acá porque es más proceso, aunque se puede, ya lo dijimos, pero vamos a ocupar el de 54 porque es el que ya me da el ejercicio. Siempre el lado que está enfrente al ángulo de 90 se llama hipotenusa. Siempre el que está enfrente al ojo o al ángulo se llama opuesto. Y el que toca al ojo o al ángulo se llama adyacente. Entonces, si queremos encontrar la altura, relacionamos el conocido y el desconocido. Es decir, A, O. A, O. En el SOHCAHTOA, A, O se encuentra en la tangente. Por lo tanto, esta es la razón trigonométrica que vamos a utilizar. Vamos a decir la tangente del ángulo, que en este caso es 54 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es la altura del cocotero, entre el cateto adyacente, que son los 5 metros. Y en este caso creo que ya está la respuesta porque solo me piden el planteamiento. Tangente de 54 es igual a h sobre 5 metros. La respuesta sería el literal D. Ahora, si me pidieran encontrar cuánto equivale la altura del cocotero, entonces despejamos. El 5 que se encuentra dividiendo pasaría a multiplicar a la tangente de 54 grados. De esta manera, ocupamos nuestra calculadora y 5 por la tangente de 54, esto nos da 6.88 metros. Quiere decir que el cocotero tiene una altura de 6.88 metros, aproximadamente, ¿verdad? Solo que no me pedían eso, sino que solo la expresión. Continuamos entonces. Ejercicio 8 me dice cuál es el valor del coseno del ángulo alfa en el siguiente triángulo. Tenemos el A, el B, el C y el D. El valor del coseno. Bien, tenemos el triángulo, tenemos el ángulo de referencia, el ángulo de 90, nuestro ángulo de referencia alfa. Conocemos la hipotenusa, que está el que está enfrente a 90. Conocemos también el cateto adyacente, que es el que toca al lado del ángulo. Entonces conocemos la hipotenusa y conocemos el adyacente. Por lo tanto, si nosotros utilizamos el SOHCAHTOA, a mí me están pidiendo el valor del coseno. Coseno de alfa. Directamente ya me piden coseno. Entonces, el coseno por definición es adyacente sobre hipotenusa. El gran problema que tenemos es el adyacente, lo conocemos, vale 8 y la hipotenusa también, que vale 14. Quiere decir que este ejercicio simplemente es un ejercicio de planteamiento. El coseno del ángulo es adyacente sobre hipotenusa, o sea, 8 sobre 14. Buscamos en las respuestas y notamos que no hay ningún 8 sobre 14. ¿Qué implica eso? Que en este caso, vamos a ponerle alfa como realmente es, coseno de alfa. En este caso hay que simplificar. Si nosotros notamos 8 entre 14, no es necesario, pero lo vamos a usar la calculadora. 8 dividido entre 14 nos da 4 séptimos, es decir, mitad de 8, 4 y mitad de 14, 7. La respuesta correcta, 4 séptimos, sería el literal A. Bien, cuidado con este tipo de ejercicio, porque más adelante creo que va a aparecer uno. Imaginémonos que no me piden el coseno de alfa, sino que me hubieran pedido el seno de alfa. Seno de alfa se definiría como opuesto sobre hipotenusa. El gran problema sería que el opuesto no lo conocemos, solo conoceríamos la hipotenusa,
que es 14. Pero como conocemos sus otros dos lados, utilizando el teorema de Pitágoras, perfectamente pudiéramos encontrar el tercero. Quiere decir que sería un poco más largo porque tendríamos que encontrar el teorema de Pitágoras primero y luego plantear la razón que se me está pidiendo. Continuamos entonces. El ejercicio 9 me dice cuántos metros mide el lado B en el siguiente triángulo. 80, 121, 130 o 140. Tenemos el triángulo. El ángulo recto es un triángulo rectángulo. Ángulo de referencia 60 grados. Este es el que vamos a ocupar. Siempre el que está enfrente al de 90 se llama hipotenusa. Conocemos en este caso la base del triángulo, que vale 70. Y lo que me están pidiendo es el lado B, o sea, el cateto opuesto, el que está enfrente al ángulo de referencia. Quiere decir que en el SOHCAHTOA, para encontrar el lado faltante, tenemos que relacionar el conocido y el desconocido, es decir, AO. AO es tangente. Por lo tanto, ocupamos la razón tangente del ángulo. Veamos, tangente del ángulo θ es igual a opuesto sobre adyacente. El ángulo de referencia es 60 grados. El cateto opuesto es la pregunta, no lo conocemos, lo vamos a poner B porque es la variable que me están pidiendo. Y el cateto adyacente lo conocemos, vale 70. Para despejar, el 70 que se encuentra dividiendo pasaría al otro miembro a multiplicar. Entonces tendríamos 70 multiplicado por la tangente de 60 grados. Y esto sería igual al lado B del ejercicio. Ocupamos la calculadora, multiplicamos 70 por la tangente de 60 grados y la respuesta es 70 veces la raíz de 3. En decimal, 121.24, literal B. Ojo a esta respuesta, 70 veces la raíz de 3. Como este es un triángulo notable de 60 y 30 grados, porque este vale 30, como este es un triángulo notable, nosotros directamente ya pudimos haber puesto la respuesta de 70 veces la raíz de 3, porque la altura de un triángulo de 30 y 60, como es isósceles, es la mitad de un triángulo equilátero, es la mitad de un triángulo equilátero. Nosotros perfectamente la altura siempre es el lado por la raíz cuadrada de 3. Entonces en este caso, si el lado es 70, entonces sería 70 por la raíz cuadrada de 3. Continuamos entonces, pero evidentemente es más fácil utilizar razones trigonométricas que estarse aprendiendo todos los esquemas de los triángulos rectángulos. Ejercicio 10. ¿Cuál es la altura de la torre de la imagen? Literal A, 2331, literal B, 8404, literal C, 162 y literal D. Tenemos la torre, es la Torre Eiffel. Conocemos su base, que es de 87, donde está ubicada la persona. El ángulo de elevación, que es de 75 grados, y me piden su altura. Por lo tanto, creando el triángulo, tenemos el ángulo recto, está ubicado acá, nuestro ángulo de referencia es el 75 grados y nuestro lado es 87. Un lado y un ángulo, perfectamente con razones trigonométricas podemos encontrar el tercer lado. Entonces, nos basamos en este ángulo. El lado que está enfrente al ángulo de 90 siempre es la hipotenusa. El lado que está enfrente del ángulo de referencia se llama opuesto. Y el lado que toca el ángulo de referencia se llama adyacente. Por lo tanto, para encontrar la altura necesitamos relacionar el conocido con el desconocido. En este caso, el conocido es adyacente y el desconocido opuesto, AO o A. Según el SOHCAHTOA, OA es la tangente. Por lo tanto, ocupamos nuevamente la razón tangente del ángulo. El ángulo de referencia es 75 grados.
lado opuesto es lo que queremos encontrar, que es la altura de la torre. Y el cateto adyacente vale 87 metros. Despejamos la h, para eso el 87 que se encuentra multiplicando pasaría al otro miembro, pasaría al otro miembro a multiplicar. Entonces me quedaría 87 por la tangente de 75. Apagamos la calculadora. 87 por la tangente de 75, esto nos da 324.69. Respuesta literal D. Seguimos avanzando. Y el ejercicio 11 me dice, en el siguiente triángulo, ¿qué valor corresponde al seno de teta? Otra pregunta teórica por lo visto. Y tenemos las 4 opciones. Bien, me dan este triángulo, el ángulo recto está ubicado acá, quiere decir que la hipotenusa es lo de abajo, cuidado. El ángulo de referencia teta es este, en este nos vamos a enfrascar, conocemos el 8, conocemos el 10. Coloquémosle los nombres al triángulo, que es lo primero que hay que hacer. Si este es el ángulo de referencia, recordemos que siempre el que está enfrente al ángulo de 90 es la hipotenusa, cuidado, esta es la hipotenusa, ¿eh? El que está enfrente es el cateto opuesto y el que está a la par se llama adyacente. ¿Cómo se define el seno según las razones trigonométricas? Seno opuesto sobre hipotenusa, opuesto 8, hipotenusa 10. Por lo tanto conocemos los dos. Seno del ángulo teta va a ser igual, el opuesto es 8 y la hipotenusa es 10. Si no conociéramos el 8, sino que conociéramos el adyacente, el opuesto, perdón, y conociéramos el adyacente, entonces hay que utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el tercer lado. Y ya con el tercer lado, perfectamente, podemos encontrar la razón que me están pidiendo. Ojo con eso, porque no siempre se va a saber cabal los datos. En este caso, como es un ejercicio teórico, solo es para evaluar si conocemos las razones trigonométricas. La respuesta sería 8 décimos, que es el literal D. Aunque 8 décimos se puede simplificar, ¿verdad? Mitad 4 y mitad 5. Otra posible respuesta fuera 4 quintos también. Avanzamos. El ejercicio 12 me dice cuál es la longitud H del siguiente monumento. Y tenemos el monumento al Salvador del Mundo. Su altura H involucra todo esto, esta parte de aquí de la base, más el Salvador del Mundo, que vale 2 metros. Conocemos el ángulo de referencia, que es 30. Conocemos la hipotenusa hasta el mundo, o sea, hasta aquí. Este sería el triángulo. Conoceríamos la hipotenusa porque es el que está enfrente al ángulo de 90. Su ángulo de referencia es el 30. Otra vez es un triángulo notable, solo que no nos vamos a ir por esa forma porque es de aprenderse todos los esquemas. Aquí directamente esto vale 18. El que se sabe los triángulos notables, si usted recuerda, si esto vale 30 y esto es la hipotenusa, es la mitad de la hipotenusa. Si esto es 36, esto vale 18, porque es la mitad de un triángulo equilátero. Ya sabemos que esto vale 18, pero el problema es que no todo el mundo se sabe los esquemas de los triángulos notables. Por lo tanto, no hay problema, solo hay que ocupar las razones trigonométricas. Yo conozco la hipotenusa, que vale 36. Me están pidiendo el lado que está enfrente, o sea, el opuesto al ángulo, pero ojo, esto solo sería la mitad. O sea que a esto, que ya dijimos que vale 18, le tenemos que sumar 2. La respuesta es 20, pero lo vamos a demostrar. Bien, según el SOHCAHTOA, para encontrar un lado faltante tengo que relacionar desconocido con conocido. OH, HO. Según el SOHCAHTOA, OH o HO es el seno del ángulo. Por lo tanto, el seno del ángulo nosotros lo vamos a definir como opuesto sobre hipotenusa. Sustituimos seno de 30 grados porque es el ángulo de referencia. Cateto opuesto no lo conozco, lo dejo como tal. No le puedo poner H mayúscula porque H mayúscula es para todo. Solo es esta parte, así que puedo usar otra variable. Y la hipotenusa vale 36.
36 que se encuentra dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces me quedaría 36 multiplicado por el seno de 30 grados. Vamos a nuestra calculadora. 36 por el seno de 30 grados. Y esto nos da 18 metros el cateto opuesto. Como ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Pero a estos 18 metros solo equivalen a la base del monumento. A esta base, evidentemente, tenemos que sumarle, porque la altura total va a ser igual a los 2 metros del Salvador del Mundo, más los 18 metros que vale la base. Quiere decir que serían 20 metros. La respuesta correcta. Continuamos. El ejercicio 13 me dice, en el siguiente triángulo, ¿qué valor corresponde al coseno del ángulo? Otra pregunta teórica. Tenemos aquí el triángulo, el ángulo de 90 es este, por lo tanto el de enfrente es la hipotenusa, cuidado. Estas posiciones a veces son raras para colocar los nombres. Conozco este lado, 316, conozco este lado también. Y me dan dos ángulos para despistar. A mí me están pidiendo el de teta, coseno de teta. Por lo tanto, teta va a ser nuestro ángulo de referencia, no el otro. Según este ángulo de referencia, ponemos los nombres al triángulo. Siempre el que está a la hipotenusa va a ser el que está enfrente al de 90. El que está enfrente al ojo se llama opuesto. El que toca al ojo se llama adyacente. Y como yo lo que quiero es el valor del coseno. Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Ahí. Solo que 10 vale, no le puse el dato ahí, cayó encima el hipopótamo. 10 vale la hipotenusa. Por lo tanto, según el SOHCAHTOA, si me están pidiendo el coseno, es adyacente sobre hipotenusa. Nos vamos a la pizarra. Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa y sustituimos. Coseno de teta igual a adyacente, no lo conozco. Hipotenusa, 10. Como no conozco el adyacente, ahí está el ejemplo que yo le había dicho, lo primero que hay que hacer es encontrarlo. Y para esto ocuparíamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Por lo tanto, veamos qué es lo que yo conozco. Conozco la hipotenusa, vale 10, entonces le pongo 10 elevado al cuadrado, la hipotenusa. Conozco un lado, no importa cuál lado conozca, 3.16 elevado al cuadrado. Y lo que me falta encontrar es el segundo lado. Entonces, para despejarlo, en este caso lo único que vamos a decir es el 3.16 que se encuentra sumando, cambia de operación y pasaría a restar. Luego, para quitar este cuadrado, simplemente este cuadrado pasa al otro miembro como raíz cuadrada. Entonces sería la raíz cuadrada de todo esto. Y esto es igual a b. Dicho de otra manera, por fórmula, solo que no quería ocupar la fórmula de los catetos simplemente es, un cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Esta es la fórmula. Y esto, si yo quiero A, entonces aquí iría B. Como los nombres no importan, entonces 10 al cuadrado menos 3.16 al cuadrado. Raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 3.16 al cuadrado. Esto nos da 9.48. Este 9.48, 49 aproximadamente.
porque el 7 redondea al 8, entonces 49. Esto representaría nuestro cateto adyacente, 9.49. Buscamos esta respuesta. 9.49 entre 10 sería literal C. Respuesta correcta. Coseno adyacente 9.49 entre hipotenusa 10. Continuamos. Ejercicio 14. En un triángulo rectángulo se establece la razón tangente de θ igual 3/4. Entonces, el seno de θ va a ser igual a... Bien, este ejercicio hay que tener cuidado, porque realmente se resuelve sin saber nada de los triángulos. O sea, sin tener ningún dato. El dato único es que la tangente es 3/4. Entonces, lo que hay que hacer es, construimos un triángulo de cualquier forma, la más cómoda que usted encuentre. Colocamos un ángulo de referencia en cualquier lado, excepto el de 90 obviamente, ¿verdad? La forma más cómoda. Yo sugiero, por experiencia de alumnos, siempre he visto que sienten más cómodo utilizar este ángulo de acá que el de arriba. Así que lo sugiero ahí. Entonces, tangente de θ es igual a 3/4. ¿Cómo se define la tangente según el SOHCAHTOA? Tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, el opuesto es este lado de acá. Y el adyacente es este lado de acá. Entonces, según los datos, el opuesto es 3 y el adyacente es 4. Significa que en el triángulo este vale 3 y este vale 4. ¿Qué es lo que a mí me están pidiendo? El seno. Seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. El opuesto lo conozco, vale 3, pero la hipotenusa no la conozco. Es decir, hay que sacarlo con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y como este es el triángulo pitagórico por excelencia, yo creo que ya todos se saben que su respuesta es 5. 3, 4, 5 son los números del triángulo pitagórico por excelencia. Entonces esto vale 3, 4 y 5. ¿Lo quiere comprobar? Pues solo hay que utilizar la calculadora. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Este triángulo ya de memoria, triángulo de 3, 4, 6, o cateto en 3 y 4, hipotenusa vale 5, o 3, 4, hipotenusa vale 5. Entonces el seno, que es igual a opuesto sobre hipotenusa, el opuesto vale 3 y la hipotenusa vale 5. Y esa es la manera de cómo resolver el ejercicio. No es que ya den el triángulo no lo da el ejercicio, que quede claro. Pero en este caso, cualquier posición del triángulo, yo usé esta posición, se puede usar esta, se puede usar acostado, como sea. Lo que sabemos es que como el adyacente y el opuesto ya son conocidos con la tangente. El opuesto vale 3 y el adyacente vale 4. Razones trigonométricas, hipotenusa vale 5 y con eso ya sabemos el seno. Ejercicio 15. Para el siguiente triángulo rectángulo, el valor de 7/24 corresponde a secante, cosecante, cotangente y tangente. Tenemos el triángulo, el ángulo recto, me dan el ángulo de referencia θ, que sería nuestro ojo, me dicen que la hipotenusa vale 50 y que el opuesto vale 14. Recuerda, el que está enfrente al ángulo de 90 es la hipotenusa, enfrente al ojo es el opuesto y el lado restante es el adyacente. Entonces, ¿qué razón se muestra acá? Según el SOHCAHTOA,
OH, HO, OH, HO. OH es el seno, pero como en la respuesta no está el seno, quiere decir que es su razón inversa. Cosecante, seno, cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Respuesta, el literal B. Recuerden, seno, cosecante, coseno, secante, tangente, cotangente. Luego tenemos, si θ es igual a 50 grados, entonces el valor de X es... Bien, ya sabemos que θ vale 50 grados. Me están pidiendo el valor de X y conocemos el 6 como base. Lado enfrente de 90, hipotenusa. Lado enfrente al ojo, opuesto. Y lado que toca al ojo, adyacente. Según el SOHCAHTOA, para encontrar un lado, simplemente conocido y desconocido. OA, tangente. Vamos a nuestra pizarra y decimos, tangente del ángulo, que en este caso el ángulo vale 50, ahí arriba está, va a ser igual al opuesto, que no lo conozco, vamos a poner X, y el adyacente, que sí lo conozco, es 6. Despejamos, el 6 que se encuentra dividiendo, cambia de operación y pasaría a multiplicar. Entonces tendríamos que 6 por la tangente de 50 es igual a X. Calculadora, 6 por la tangente de 50, esto es igual a 7.15. La respuesta del 7.15 es el literal B, 7.15 unidades. Ejercicio 17. Serapio Joso, muy bonito el nombre de este tipo, sale de su casa en autobús hacia el punto A y de este hacia la escuela. Luego regresa en bicicleta de la escuela a su casa, como indica la gráfica. ¿Qué distancia recorre en bicicleta? Tenemos acá el esquema y dice que va de su casa al punto A en autobús, del punto A a la escuela en autobús y luego de la escuela a su casa en bicicleta. ¿Qué distancia recorre en bicicleta? O sea que me están pidiendo la hipotenusa, solo la bicicleta. Según los datos, este es el ángulo recto. Siempre el que está enfrente al ángulo recto se llama hipotenusa. El ángulo que conocemos es el de 30 grados, sería nuestro ángulo de referencia. En este caso, esta sería la hipotenusa. Tendríamos el cateto opuesto y el adyacente. Este 14 no debería de ir ahí, así que lo vamos a borrar. Vamos a tomar ahí un momentito del tiempo. Este 14 no es dato porque fuera la respuesta de una sola vez. Ahí estaría. Ahí tenemos. Bien, según el SOHCAHTOA, para encontrar un lado faltante, lo que tenemos que encontrar es simplemente conocido y desconocido. OH, opuesto, hipotenusa. Seno, SOHCAHTOA, seno. Entonces vamos a decir el seno del ángulo θ, o sea el ángulo de referencia, que es 30 grados, va a ser igual al opuesto, que vale 4 kilómetros, sobre la hipotenusa, que es nuestra pregunta. Bien, este es un caso especial y hay que tener cuidado porque ahora nuestra incógnita está como denominador. En estos casos lo que hay que hacer es simplemente cambiarlo de lugar, porque si lo despejamos a conciencia, no es de decir el 4 está dividiendo, pasa a multiplicar, porque el 4 no está dividiendo, el que está dividiendo es la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa que se encuentra dividiendo pasa a multiplicar al seno de 30 y esto es igual a 4. Luego, como lo que yo quiero es la hipotenusa, el seno de 30 que se encuentra multiplicando pasaría al otro miembro a dividir y tendríamos que la hipotenusa es igual
a 4 sobre el seno de 30. Conclusión, cuando la incógnita está abajo, simplemente hay que darle la vuelta. Es decir, la hipotenusa se coloca donde está el seno y el seno se coloca donde está la hipotenusa. De esta manera. Y ya quedaría despejado. Tener cuidado con ese despeje. Entonces tendríamos que la hipotenusa es igual a 4 entre el seno de 30 grados. Es igual y es 8. Significa que recorre en bicicleta 8 kilómetros. Literal, D. Continuamos. Y el ejercicio 18 me dice el valor del ángulo θ en el siguiente triángulo rectángulo es... Tenemos las 4 opciones. Tenemos el ángulo recto. El ángulo de referencia θ me dan que es este de aquí abajo. El que está siempre enfrente al ángulo recto es la hipotenusa. Conocemos este lado que vale 10 y conocemos la hipotenusa que vale 15. Son los datos del ejercicio. Por lo tanto, los nombres serían enfrente, hipotenusa, enfrente al ángulo de referencia o al ojo opuesto, a la par del ojo adyacente. Me piden el valor del ángulo. Por lo tanto, ocupamos los dos conocidos. OH, HO, seno OH. Entonces nos vamos. Y en este caso, el seno se define como opuesto sobre hipotenusa. Sustituimos. El ángulo no lo conozco. El opuesto vale 10. Y la hipotenusa vale 15. Nuevamente quiero el valor del ángulo. Por lo tanto, despejamos el seno. Me quedaría entonces... El seno pasaría al otro miembro como arcoseno, es decir, seno a la menos 1. De, porque lo que queremos es un ángulo, 10 quinceavos. Colocamos esto en la calculadora. Para esto, Shift seno y 10 entre 15. Esto nos daría 41.81 grados. 41.81 es el literal D. Y esa sería nuestra respuesta correcta. Bien, esto sería todo con respecto a razones trigonométricas y nos vemos en la siguiente clase.